Ok, jóvenes, estamos aquí en esta segunda clase de 2023 o análisis de circuitos digitales. En este caso pues voy a utilizar los ejemplos para explicarles el concepto, igual que hice en el video anterior. En la vez anterior, en la clase anterior, habíamos trabajado con las conversiones entre el sistema decimal y el sistema binario. Ahora vamos a trabajar las conversiones entre sistema decimal y sistema hexadecimal. Normalmente en este curso, como esto de primera parte es como un repaso, yo trabajo decimal, binario y hexadecimal, no trabajo octal. Así que me voy a concentrar en esos tres, en decimal con binario y decimal hexadecimal, y luego entonces entre binario y hexadecimal, que sería la próxima clase. Por si acaso alguien me había preguntado qué son estos numeritos que yo le coloco aquí abajo, esos son los numeritos que normalmente se identifican los números que se dan en el problema. O sea, un 10 significa pues base 10 o la base del sistema decimal. Un 16 pues la base 16 de un sistema hexadecimal. Un 2 pues la base 2 del binario. Un 8 sería la base del octal, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en el caso del binario no hay problema. En el caso del sistema binario, pues como son 1 y 0, pues rápido usted ve un número y usted sabe que eso es sistema binario. Pero cuando estamos trabajando con hexadecimal y octal, en el caso cuando se trabaja con octal y decimal, puede haber confusión, porque recuerde que el sistema decimal va del 0 al 9, el hexadecimal va del 0 al 15, aunque después del 9 se empiezan a usar letras. La A, el 10 es A, el 11 es B, el 12 es C, el 13 es D, 14 E y el 15 F. Quizá cuando hay una letra ahí, pues sí, usted sabe identificar el número que es hexadecimal. Pero si por ejemplo yo te digo un 35, tienes un 3 y un 5, pues tú dices, pues es un decimal, pero podría ser un hexadecimal, porque el hexadecimal tiene el 3 y el 5. Lo mismo puede ser un número octal, porque el octal va del 1 al 7. Del 0 al 7, perdón. Y entonces puede haber un 5 y puede ser un número octal, puede ser un número hexadecimal o puede ser decimal, o sea, un 35, un 25, un 27, un 17. Y por eso entonces se le escribe este numerito acá abajo. Y eso entonces ya tú sabes 60, porque esto puede ser 60 hexadecimal, porque el 6 y el 0 son parte del hexadecimal, o 60 octal. Pero cuando yo te pongo ese 10, ya tú sabes que estoy hablando de decimal. 3C, está bien. La C, pues sabes que es hexadecimal, pero por si acaso se pone también. Ok, las conversiones. Como vimos, el método de división, yo normalmente lo trabajo aquí, y de esta manera explico el concepto de las conversiones, porque como dije, es un método que se puede usar para cualquiera dos sistemas que yo quiera convertir. Siempre que vaya de decimal a uno de los sistemas que se utilizan en digitales, binario, octal o hexadecimal, puedo usar este método. Como vimos, el método de división es coger el número que me dan en decimal y dividirlo entre el número de la base del sistema al cual voy a cambiar. En la clase anterior dividíamos entre 2 porque estábamos de decimal a binario, que es base 2. Ahora, sistema hexadecimal es base 16, pues voy a coger el número y lo voy a dividir entre 16. Si yo divido 60 entre 16, cabe 3 veces, 16 por 3, 48 y sobra 12. En este caso, los residuos, los números que sobran, pueden ser hasta 15, porque el hexadecimal llega hasta 15. En el caso del anterior binario, aquí solamente podía sobrar 0 o 1. Aquí no, aquí puede sobrar 1, 2, 3, 0, 8, 7, hasta 15 puede sobrar, porque el hexadecimal llega hasta 15. En este caso sobró 12. Recuerde que en el hexadecimal, después del 10, usamos letras. El 12 es una C. Cojo entonces el numerito de arriba, que era el dividendo, y vuelvo y lo divido entre la base del hexadecimal. 16 ya no cabe. 3 entre 16 no cabe, pues 0. 3 por 0, 3 menos 0, perdón, es 3 y sobra 3. Así que entonces, nuevamente, como pasaba la vez anterior, voy al revés. El último residuo al primero, así que sería 3C. Sería entonces el equivalente en hexadecimal del 60 en decimal. Así que 60 en decimal equivalente a 3C en hexadecimal.
Recuerde, cuando usted está haciendo esto en la calculadora, pues si usted divide 60 entre 16, pues le va a dar 3 punto algo, pues usted usa el entero, 3. Y pues multiplica 48 y lo que sobre pues residuo. Aquí si usted va a la calculadora y 3 entre 16 le va a dar 0 punto algo, pues como es 0, ese es el número primero, pues entonces ya no cabe ni una vez, pues pone 0 y entonces sobre el número que está dentro de la casilla, ¿ve? Y como mencionamos, cuando este número de arriba es 0, ahí entonces se acaba el procedimiento y nuevamente los residuos se ponen al revés, siempre del último al primero, en este caso 3C. Próximo ejemplo, 315 en decimal lo voy a cambiar a hexadecimal. Aquí ya está porque obviamente ya está el resultado colocado, pero en un caso de examen esto estaría en blanco, por si acaso. Hago el ejercicio, 315 lo divido entre 16. Cabe 19 veces, 19 por 16 es 304, sobran 11. Nuevamente, como me pasé de 10, hay una letra, el 11 representa una B en hexadecimal. Tomo el dividendo 19 y lo divido entre 16, cabe una vez, 16 por 1 es 16, sobran 3. Y tomo el dividendo y divido entre 16, ya no cabe nada, es 0, 1 menos 0 es 1. Terminé, me voy al revés del último al primero, 1, 3B. 1, 3B sería entonces el resultado en hexadecimal. Recuerde que cuando usted está en hexadecimal, cuando usted está leyendo un número hexadecimal, tiene que leerlo dígito por dígito. Decir 13B, se puede decir que es un error de cuando se dijo, se lee 1, 3B. Porque el 13 es equivalente a una D y alguien puede confundirse. Así que se lee dígito por dígito. 1, 3B. El próximo 750, el mismo procedimiento. De decimal a hexadecimal, divido entre 16, cabe 46 veces. 46 por 16 es 736, sobra 14. Y ese 14 equivale a una E. Tomo el dividendo 46 entre 16, cabe 2 veces, 16 por 2 es 32, sobra 14 nuevamente, otra E, y tomo el dividendo otra vez, 2 entre 16 ya no cabe ni una vez, es 0, 2 menos 0 es 2, y vuelvo entonces al revés, 2EE sería entonces el resultado en hexadecimal. ¿Por qué yo utilizo este formato lo vimos en la clase anterior y lo estamos viendo ahora? Porque es un formato más mecánico, es un formato que ayuda también cuando los números son bien grandes a poder hacerlo en la misma forma, en la misma mecánica, y lo único que cambia es el concepto de la base a la cual usted se esté moviendo, y eso es lo que, pero el procedimiento es lo mismo, es hacer una división, verificar residuos y el numerito de arriba, el dividendo, seguir dividiéndolo entre esa base hasta que pues el número de arriba, el dividendo sea 0, y ahí cojo los residuos al revés y lo convertí. Hay otras maneras que se pueden explicar, pero muchas veces se usa mucho, se hace como se va tentando hasta que uno llega al resultado, y puede funcionar para números pequeños, pero cuando son números bien grandes, como en este caso 750, 315, hacerlo de esa manera, pues quizá se va a tardar un poco más la persona hasta llegar a un resultado. Por eso este método, pues a mí me gusta más utilizarlo. Si nos vamos ahora al revés, ahora entonces vamos a estar de hexadecimal y nos vamos entonces a decimal. Pues entonces hacemos el mismo formato, el mismo procedimiento es como hicimos de binario a decimal. Cada posición de cada uno de esos dígitos representa una posición en los sistemas digitales, comenzando con la última que es 0, y luego posición 1, posición 2 y así sucesivamente. En este caso tenemos 3 dígitos, pues el 8 está en posición 0 y sería 16 a la 0 porque es hexadecimal. En el caso de binario, pues era 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Ahora tengo que usar la base 16 porque es hexadecimal. Pues ese 8 se multiplica por su posición, que es 16 a la 0.
Luego el 7 se multiplica por su posición, que es 16 a la 1. Y luego el 1 se multiplica por su posición, que es 16 a la 2. Y entonces se hacen las multiplicaciones. 1 por 16 a la 2 me da 256. 7 por 16 a la 1, o lo mismo 7 por 16, 112. Y recuerden nuevamente, 16 a la 0, cualquier número a 0 es 1, no es 0, es 1. Sería 8 por 1, es 8. Y se suman los tres resultados, 256 más 112 más 8, 376. Ese sería entonces el resultado, y ese sería el número en decimal. Si me voy al próximo ejemplo, 42F en hexadecimal, aquí tenemos 178, ahora es 42F, pues tengo en hexadecimal, me voy a cambiar a decimal, lo mismo. Nuevamente, como usted quiere empezar, tengo la F en posición 0, 16 a la 0, la F es un 15, obviamente tengo que buscar el equivalente de la letra, F15. El 2 está en posición 1, se multiplica por 16 a la 1, y el 4 se multiplica por la posición 2, 16 a la 2. 16 a la 2 es 256, a multiplicarlo por 4 son 1024. 16 a la 1 es 16, por 2 es 32, y 16 a la 0 es 1, por 15 es 15. Sumamos los tres valores y 1071, entonces es el valor en decimal. El último ejemplo sería 6AD en hexadecimal, lo quiero cambiar a decimal. Nuevamente, tres posiciones, la D es posición 0, la D equivale a 13. Nuevamente busco su equivalente numérico, 13 por 16 a la 0. La A, busco su equivalente numérico, que es 10, se multiplica por 16 a la 1. Y el 6 se multiplica por 16 a la 2. Nuevamente 16 a la 2 es 256 por 6, 1536. 16 a la 1 es 16, por 10, 160. 16 a la 0 es 1, por 13 es 13. Sumamos los tres resultados y 1709 sería entonces el valor de el número en decimal. De esa manera podemos convertir si estamos en decimal a hexadecimal por el método de la división de la casita y colocar los resultados de los residuos al revés. Y si estoy ahí en la otra dirección, de hexadecimal a decimal, pues entonces cada dígito lo multiplico por el valor de la posición, donde la posición es 16A, la posición que sea, comenzando, vamos a decir 210, o si hubiese otro dígito, 3210. Recuerde de esa manera y buscar los valores, suma, y eso sería entonces los resultados en este caso.